Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, mis amados, esto se puso serio. Escuche con atención lo que estos pastores están hablando ahora mismo sobre los cristianos antisociales. Ponga mucha atención porque va a ser de mucha bendición para su vida. Y estos mensajes son los que se deben de escuchar en los tiempos que estamos viviendo. Ponga atención. ¿Qué está pasando con los que duermen en los parques? ¿Qué está pasando con las personas que están en los hospitales, que en ocasiones ni su familia saben que están en los hospitales? ¿Qué está pasando con el preso que está en la cárcel y no tiene abogado, no tiene dinero, no tiene una madre quien le visite, no tiene a nadie? Y nosotros estamos a través de las redes sociales jalándonos los moños, diciendo quién va para el cielo y quién no, quién viste mejor y quién no. ¿Cuál es la verdadera o la falsa doctrina? Nos estamos jalando los moños y mordiéndonos uno con otro, como estaban los reggaetoneros de la antigüedad, con una tiradera, como dicen en Puerto Rico, diciéndonos en el dime y te direte, gente inventándose testimonios que no son reales, gente hablando de doctrinas extrañas, hermano, que no están en la Biblia. Pero bendiga y Dios le guarde. Pastora Kenia Fernández. En los controles, Juan del Ley. En el público, el evangelista, salmista y adorador Samuel Pimentel. En el público también Aldrin Felilili. Y en el otro lado, el pastor Dionisio Andí Espinales Celedonio. ¿Quién es ese? El esposo de esta. ¿Qué usted quiere? Ajolcar al pastor. Pero no puedo. ¿Qué le pasó, pastora? Que me metió el ki. Señor te reprenda, Kenia. Pastora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar. Estamos aquí con el gordo de oro, el pastor para la nación, evangelista y profeta. Salude, Surprise, salude. Muy buenas tardes para todos. Gloria al nombre del Señor. Le habla su hermano pastor Félix Mateo Pimentel. Me dicen de cariño Cookie. Estamos al frente de la iglesia misionera Rescatando Almas para Cristo, ubicado allá en Andrés Boca Chica. ¿Y el otro ministerio? También en la calle trabajamos con los adictos a la droga, trabajamos con los indigentes, hacemos viajes misioneros a diferentes partes de nuestra nación y también visitamos las cárceles. Amado, yo entendí que este tema, porque hay personas que dan tema, pero cuando usted lo analiza, lo que ellos hablan no van acorde con lo que ellos viven. Y yo entendí de parte de Dios que usted era la persona, porque esto usted y yo lo comentábamos, y usted era la persona idónea para exponer este mensaje. El tema de este mensaje es cristianos antisociales. Yo quiero que usted me diga, pastor, ¿con qué se come eso? Vamos a tener como referencia, no la vamos a leer, pero la vamos a traer a alusión. Vamos a decachuzar, a desglosar al rico y Lázaro, y vamos a tratar el trabajo misionero de Cristo con la iglesia, con el pueblo, no con la comunidad, sino con el pueblo. Desenrédeme ese asunto ahí, hábleme de eso. Hay una parte que a mí me preocupa bastante, pastora. Acá. Hay una parte que a mí me preocupa bastante. Conforme a lo que Dios me permitió vivir en el pasado, yo viví una vida delictiva. Y hay una palabra, una frase que se utiliza mucho, y es que se menciona la palabra antisociales. Cuando se menciona la palabra antisociales, regularmente se asocia a la persona que delinque y comete hechos vergonzosos. Ahora bien, cuando nosotros analizamos bien lo que es la palabra antisocial, es una persona no social, no socializa. Y lamentablemente, da pena decirlo, dentro del pueblo del Señor hay una gran cantidad de pastores evangelistas que no socializan con nadie. Y da mucha pena porque nuestro modelo a seguir fue Jesús de Nazaret. Y en las redes sociales se está hablando de muchas cosas, se está hablando de mucha ciencia, de mucha teología, se habla del hebreo, se habla de la doctrina, se habla de mucho poder, se habla de muchas cosas en las redes sociales
Pero si nos ponemos a analizar los mensajes que vemos, es muy escasamente que nos encontremos con un mensaje que hable de la esencia de la conducta de Jesús de Nazaret, que es el modelo a seguir de cada pastor, de cada evangelista, de la iglesia en general. Entonces, esto es bien preocupante porque donde quiera que Jesús llegaba, socializaba con el entorno. Donde él pisaba, donde él hacía acto de presencia, Jesús de Nazaret mostraba con su actitud que era alguien social. En estos tiempos que estamos viviendo es algo, podríamos decir, muy golpeante ver cómo el ego de algunas personas no le permite socializar en el entorno, incluso donde están sus propias iglesias. Y una pregunta, pastor, ¿cómo usted me hace una ilustración? Porque si hablamos de antisocial, cuando un creyente es antisocial, está quebrantando los dos grandes mandamientos. Porque cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ya automáticamente tú amas a Dios. Entonces, son dones que van alineados de la mano y tú no lo puedes separar. Tú no puedes decir que amas a Dios y no amas a tu prójimo. Y tú no puedes decir que tú no amas a tu prójimo sin que ese amor al prójimo esté conectado con un amor a Dios. Entonces podríamos decir, pastores, que hay ciertos sectores del pueblo cristiano que tienen problemas porque no conectan con la comunidad. O sea, ¿qué usted me puede decir de la historia de la parábola del rico del buen samaritano? Esto es algo muy impactante, esta historia, porque ella refleja cómo debe ser la conducta de una persona que refleja el amor de Dios. A veces hemos sustituido el amor de Dios por otras cosas y alegamos tener muchos compromisos y alegamos tener otras responsabilidades para evadir la realidad de que el amor de Dios se ha ido de nuestras vidas. En estos días yo hablaba con alguien y yo le decía, ¿cuál es el concepto real de la santidad? ¿Sobre qué eje camina la santidad? El muchacho me decía, bueno, pastor, para yo mostrar mi santidad, yo debo de vestir de tal o cual. Yo le dije, no, espera un momento, por favor. ¿Sobre qué eje se fundamenta la santidad que tú portas como creyente? Y él titubeó y yo le dije, mira, tú no me vas a decir. La Biblia enseña de manera clara que el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, yo me puedo vestir como un cuello clerical y con una sotana, pero si el amor de Dios no está en mi vida, de nada sirve, según el libro de Corintios. O sea, yo puedo vender todo lo que tenga y dárselo a los pobres, y si el amor de Dios no está en mí, hay un problema en mi vida. Entonces, ahora mismo nos estamos jactando de los nombres, nos estamos jactando de la fama, de la popularidad, de los logros que hemos alcanzado aquí en la tierra, y se nos está olvidando lo más importante de todo, que es brindar una manifestación de amor. Yo por lo menos yo dije que me voy a manejar porque es que la gente de mi línea dice, la pastora como que no manda mucho fuego, identifícate, tú eres un camaleón. No, es que si corregimos los hermanos no conservadores, también tenemos que corregirnos a nosotros mismos. En la iglesia donde yo nací, en la iglesia de Dios de la Profecía, yo no conocí este evangelio que yo conozco de este lado. Y cuando usted me tocaba, cuando hablábamos, que salió espontáneo, yo dije, Dios mío, pero esto es un mensaje para darle una palabra de reflexión al pueblo. Y yo lo sentí en mi espíritu y dije, amado, yo necesito que ese tema lo llevemos. ¿Sabe por qué? Porque en las actividades de nosotros, la iglesia conservadora, casi la comunidad no conecta con el pueblo sana doctrina. Para nosotros convertírsenos la gente es un problema. Y a veces lo hemos audicado. No, lo que pasa es que el inconverso quiere un evangelio mareado. No, el inconverso no sabe lo que es un evangelio RT, porque el inconverso está atado. Y el inconverso es como un niño que lo que tú le enseñó, lo que va a tomar la hora. Mi pastor, Fernando Metiviel, que me formó, me enseñó a mí
lo que era ser un pastor de una comunidad. Yo llegué a ver ese pastor comprándole receta a inconverso. Yo llegué a ver el pastor Fernando Metiviel llamándolo a las 3 de la mañana para ir a llevar el primo del vecino del vecino. Yo llegué a ver el pastor diciéndole: ayúdenos en la junta de vecinos, las relaciones que tiene para provocar el buen social. Entonces, hemos creído que el nivel de santidad es, y lo hemos cometido todos. A veces, pastor, pasamos por lugares donde están los inconversos y nuestros vecinos. Hay vecinos que nosotros no le decimos: mi vecino, ¿cómo usted amaneció? Porque se le enseñó a mí. No, yo no soy así. Se le enseñó un grado de santidad que fue un nivel de ignorancia demasiado fuerte. El cristiano que quiere ganar las almas tiene que conectar con la comunidad. No es que tú te vas a envolver en sus pecados, en sus delitos. Y cuando digo conectar con la comunidad, no es sentarte a jugarte un domino, porque ¿en qué va a edificar un evangélico con unos inconversos a jugar domino con cerveza, potando arroz, diciendo mala palabra? No. A mí me dieron un testimonio. Alguien me dio un testimonio de un pastor de alta élite, que el pastor se vio con los jóvenes en la cancha y él se puso a jugar cancha y el joven estaba bien vestido. Y después que él jugó, que lo llevó a su terreno, dice que lo llevó a comer. Y cuando lo llevó a comer, entonces luego le predicó el evangelio de Cristo. Hay un libro secular que se llama Cómo ganar amigos. Y cuando tú analizas, la Biblia te habla de una historia de la sagacidad de los impíos. ¿Quiénes han leído esa parábola? Para ganar. Dijo: ojalá que la iglesia sea así, pero no vendiendo el diseño. Entonces yo vi, hay un plan que se llama bien social. Y es donde se almacena comida y se le da a los inconversos. ¿Qué usted tiene que decirme del saludo a un inconverso? Dígame. Pastora, yo he estudiado a una parte de la Biblia que dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener, y trato de aplicármelo, porque yo manifieste obras del amor de Dios. No es que soy mejor que nadie, líbreme Dios de pensar así. Ahora, estoy luchando como pastor, como ser humano, de manifestar cada vez que pueda en mi vida entera, reflejar el amor de Dios. Esto ha afectado tanto a las iglesias que nosotros hacemos una campaña, y cuando preguntamos en la gran mayoría de los casos cuántos amigos hay una gran minoría, porque solo nos acercamos a veces a los amigos para invitarlo a una actividad. Nos hacemos ajenos del dolor de la comunidad donde estamos pastoreando. La comunidad. Por ejemplo, yo tengo un motor y cuando yo salgo a llevar al niño a la escuela o a mi esposa al trabajo, voy pasándole por el lado a todos los vecinos y saludo, Dios bendiga, buenos días. O sea, nos hemos identificado en la comunidad a tal punto que si un vecino tiene un muchacho preso, va donde el pastor: pastor, mire, me cayó el muchacho preso. Que si hay alguna persona que necesita una muleta, que se necesita cualquier ayuda, ve la iglesia que estamos pastoreando, la ve como un ende de solución, la ve como un refugio, que es la idea. A veces hablaba en estos días con una persona y siempre tiene conflicto en su barrio. Y yo le decía, según lo que dice la Biblia, la iglesia primitiva tenía el favor de todo el pueblo. Y el terror de Jehová, según el libro de los Hechos, se había metido en la comunidad. Porque lo que emanaba de esta iglesia tenía impactada toda esta comunidad. Dice que ellos iban partiendo el pan por las casas. O sea, ellos socializaban. Ellos llevaban el modelo que se le dejó a través de la vida de Jesús en la tierra. Entonces, hay gran parte del pueblo de Dios que se ha divorciado de esto. Yo recuerdo que en una ocasión le hicieron una entrevista a una adoradora y le dijeron: mira, ¿cómo tú te defines? Y ella dijo: bueno, yo me defino mitad liberal y mitad conservadora, o RT como se le llame. Y la entrevistadora le dijo: pero explícame eso. Ella dijo: yo tengo la santidad del RT. Ah, pues yo soy como esa adoradora.
y el amor de los mundanos. Claro que sí. O sea, ella hablaba. Ella era un híbrido. Santo. Porque es que nos hemos fundamentado en la esencia del vestir solamente. Y esto es un complemento. Es bonito. Que adorna para que no crean que estamos golpeando. Como dice el pastor Leirón, lo bueno no se golpea. Emulamos y honramos el atavío porque es parte de nuestro. Pero siga, la esencia, pastor, de este evangelio nos la dejó Jesús con su estilo de vida en la tierra. Y vemos cómo nos deja parábolas, cómo nos deja historias que marcaron toda la raza humana. Nos deja la parábola de aquel hombre que fue atracado o fue robado y fue dejado, y dice que pasa un sacerdote que era el sumo y no le presta atención. Y eso está pasando en este tiempo. La calle está llena de viciosos, pero estamos preocupados por un buen mensaje para que nos den like. La calle está llena de prostitutas, pero a nosotros no nos interesa eso. Queremos que seamos reconocidos por los hombres a través de las redes sociales. Queremos alcanzar fama. Pero ¿qué pasa con el indigente que duerme en el contén de la acera? Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Qué está pasando con los que duermen en los parques? ¿Qué está pasando con las personas que están en los hospitales, que en ocasiones ni su familia saben que están en los hospitales? ¿Qué está pasando con el preso que está en la cárcel y no tiene abogado, no tiene dinero, no tiene una madre quien le visite, no tiene a nadie? Y nosotros estamos a través de las redes sociales jalándonos los moños, diciendo quién va para el cielo y quién no, quién viste mejor y quién no. ¿Cuál es la verdadera o la falsa doctrina? Nos estamos jalando los moños y mordiéndonos uno con otro, como estaban los reggaetoneros de la antigüedad, con una tiradera, como dicen en Puerto Rico, diciéndonos en el dime y te direte, gente inventándose testimonios que no son reales, gente hablando de doctrinas extrañas, hermano, que no están en la Biblia, pero ellos se han inventado algún concepto. Pero independientemente de todo esto, nos hemos alejado de la esencia que es el amor de Dios. A mí me dio mucha tristeza porque hubo una sierva de allá, una señora que ella murió con un concepto muy extraño de una pastora de Boca Chica. Y era que esa hermana estaba pasando por un proceso de cáncer. Y fue donde esa persona a pedir una ayuda. Y la persona teniendo la ayuda, una ministra. Y esa persona teniendo la ayuda le negó la ayuda. Esa mujer se fue con una amargura del evangelio, que después su hijo le servía a Dios y estaba ahí. Y Dios tuvo que obrar sanidad porque no le dio testimonio. Y lo que a mí me impacta es que el evangelio es orgánico. Y ¿sabe algo, pastor? Aún, y esto hay que corregirlo, aún en la manera. Y esto, hermano, porque el problema es que dicen, pastora, tú eres una infiltrada, tú no eres sana doctrina. No, yo lo que soy es objetiva. Si yo le amo a usted, Cookie, usted tiene su debilidad, yo le voy a honrar su debilidad. Pastora, pero yo le hago una pregunta. Pero fuera de la cámara, yo le voy a decir a usted, pastor Cookie, trabaja esta área. Señores, tú ves a un evangelista no conservador. Señores, yo a veces quisiera que Dios me revelara quién fue que le enseñó este evangelio a los conservadores. Porque nosotros tenemos la verdad, pero es necesario de que nosotros, el pueblo conservador, cambiemos los conceptos que no son errados, porque mientras tú no conoces de algo, a ti se te permite. Pero cuando la luz de Cristo te llega, tú tienes que quebrantar los conceptos. Pastor, predicadores conservadores que dan pena predicando en la calle. Hay un punto muy importante, pastor, ahí. Cuando hacen el llamado, pastor, tú quieres a Cristo. Si tú no lo quieres, déjamelo a mí. Si tú quieres la oración, pero no quieres entregar a Cristo, pero mi hermano, por Dios. ¿Y quién le ha dicho a usted que Cristo, señores, a los que Cristo insultaba eran a los fariseos? Amén. Si usted tiene que orar por un alma, la sanidad no la das tú. Y Dios me trae una iluminación poderosa de la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Esa mujer adúltera no era evangélica, porque el evangelio no existía, ni era cristiana, porque Cristo no se había tericado. Esa mujer era una mujer común del pueblo. Amén. Que no tenía ninguna secta religiosa, era una inconversa.
Y esa mujer la encontraron en pleno acto de adulterio. Y Jesús la perdonó, pero Jesús no le dijo, mira, para yo salvarte a ti, tú me tienes que seguir a mí. No. El Señor de puro amor, la Biblia, no te habla más de esa mujer, pero quién sabe cómo esa mujer si creyó en Cristo. Porque el amor de la benevolencia de Dios la alcanzó. Hablamos de un amor y a insultar. Ahora, yo bajo un nivel de autoridad, yo le corrijo el pecado a las almas. Pero es bajo autoridad, pero yo le doy amor. Tú no me vas a escuchar a mí diciéndole a alguien, el diablo te va a llevar. Tú quieres a Cristo, mi amor, ni presiono. Hermano, hay predicadores que son antisociales. Amén. Que maltratan, pastor. Mire, agarren las almas así, hermano, y lo agarran aquí, le pegan una llave, hermano, y lo tumban literal al suelo. A veces, hermano, mire, yo siento a Dios, pastor. Le catana masaya. ¿Dónde está la misericordia de su evangelista? Y son conservadores, grabando gente endemoniada y liberales todo el mundo. Porque es necesario que el algoritmo te llegue el cheque de YouTube. A ti te llega el cheque, pastora, sí, pero me llega sin algoritmo, me llega sin hacerle daño a nadie. Amén. Me llega dando una palabra de verdad. Amén. La gloria de Dios. Entonces, ¿dónde están los antisociales? Porque no es la mamá tuya que cayó endemoniada. Tú ves que la pobre niña, la pobre anciana, hermano, eso es antisocial. ¿Qué vergüenza puede sentir esa alma de verse postrada, atada, cuando Cristo grabó a alguien para subirlo donde, bueno, está bien? Dime que sí, que está bien. Porque la cámara no existían, pero Cristo no lo iba a hacer. Hay una parte, pastora, que hay que aclarar en esta entrevista. Y es que no son todos los conservadores. No. Porque hay una línea de conservadores que se maneja bajo la administración del amor de Dios. No es por mal, no es por defender. Mi presbítera, mi pastora, mi pastor. Mucha gente de Dios. Pero hay algo que yo quiero y no solamente pastor, no solamente conservador, general. Porque hay cristianos popi. Amén. De alta élite que venga un evangélico y si lo ven que es denigrante no le dan oportunidad. Amén. Es muy raro que en una iglesia de élite un evangélico sacado de la droga tenga posición. Amén. Siga, pastor. Eso es así. Que yo me emociono. Y usted es el entrevistador. Ya no me ataquen, por favor. Hay una parte que yo quiero señalar, mis hermanos, a todo el que pueda ver en esta entrevista. Y es que esto ha impactado tan negativamente al pueblo de Dios que yo decía ahorita que nosotros hacemos una campaña y la gente no se convierte. La Biblia dice, hablando Jesús, que mayores cosas que Él haríamos en su nombre. Pero para hacer esas mayores cosas que Jesús, no se van a hacer buscando popularidad. No se van a hacer vistiendo como un clérigo. Se van a hacer manifestando el mismo amor que manifestaba Jesús. O sea, cuando yo modele a Jesús en su amor, en su esencia, entonces puede ser que pasen mayores cosas que las que él hacía. Ahora, si no es así, no va a acontecer. Usted sabe que yo diría que hay una confusión. No porque yo esté en la iglesia conozco el amor de Dios. No. No porque yo sea evangelista conozco el amor. Porque usted decía ahorita, gente que conoce. No, porque yo esté sentado en un banco o tenga el título de pastor o de evangelista. No quiere decir que me he relacionado con el amor de Dios. Yo no le he dado a Dios ese espacio de que su amor abunde dentro de mí. Pero usted sabe, pastor, que hay evangélicos y hay pastores que son antisociales, aún con el mismo pueblo. Amén. Que ellos llegan a la iglesia como unos matatanes y ellos se sientan y ellos nada más saludan y ellos no tienen tiempo y no se detienen a compartir con sus ovejas. Y algo que me impacta, pastor, y es que el antisocialismo y lo que es el amor de Dios, el que ama a Dios no camina bajo conceptos ni prejuicios. Amén. Porque algo que me impactó de la parábola del buen samaritano, pastor, fue lo siguiente, y es que el levita y el sacerdote, que eran los maestros de la ley, y en el código de ley, mire, si eran sacerdote y era levita,
tenían que amar. Ellos invalidaron conceptos bíblicos que ellos dominaban. Porque la ley decía que tú tenías que amar al extranjero y ser misericordioso. Amén. Entonces, el amor de Dios no tiene que ver con prejuicio. No, porque yo nada más amo a mi vecino, yo nada más amo a lo evangélico, pero y el católico que vive a tu lado, y el testigo de Jehová que vive a tu lado, y el mormón que vive a tu lado. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo por encima de los conceptos, porque era que había una rivalidad entre los samaritanos y los judíos, y era cosa cultural, y era cosa cristiana. Cuando tú invalidas la ayuda, somos descendientes de Adán y Eva. Préndase, pastor. Pero mire qué profundidad. Usted acaba de declarar algo entre samaritanos y judíos. No había, pero eran de la misma simiente. Pero pastor, ese antisocialismo se ve en lo evangélico, entre los liberales y los modernos. O sea, cuando Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, era para volver a traer al Dios de la salvación a los samaritanos. Claro. Para romper, porque ellos pertenecen a esta simiente. Y hay algo poderoso, pastor, y es que la samaritana le dice a Abraham, le dice a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que bebió de este pozo? Y Cristo no se lo refutó. Pero cuando le habla de nuestro padre Abraham, ya le está hablando de la parte espiritual. Entonces, cuando tú analizas la historia de los samaritanos eran israelitas. Amén. Pero fueron esa tribu que se corrompieron cuando la llevaron en cautiverio y fusionaron la idolatría a las deidades con la minaz y con lo que eran las raíces y la tradición hebrea. Pero se necesitaba alguien que tuviera amor, compasión y misericordia, que lo hiciera volver a la verdad. Entonces, el anticristianismo que hay no es solamente hasta yo no amo, y gracias a Dios por la iluminación, yo no amo a los samaritanos. Porque los samaritanos son esos evangélicos mundanos que no visten como yo, son unos hijos del diablo. Pero ¿por qué Jesús? Porque sabe algo, nada más nos gusta desatar código y misterio. Amén. Porque le voy a decir algo, pastor. Hay gente que son sectarios. Por eso es que yo soy como esa adoradora. Yo tengo la santidad del pueblo RT, pero no es de ropa. Y tengo el amor de donde yo nací. Amén. Porque eso es una dualidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el amor se muestra en las obras, pastor, manifiesta. O sea, los frutos. Los frutos del Espíritu, sí, porque la carne que tiene obra. Pero hay que tener cierto cuidado, pastor. Amén. Porque promovemos la santidad. Cuando yo me visto decorosamente y con pudor, yo estoy mostrando el amor. Porque si yo me encuero, entonces yo voy a provocar al pastor. Entonces yo no estoy llamando al hermano Cookie, al pastor Pimentel, porque yo estoy provocando que se le arme un lío en el matrimonio. El pastor entre en una batalla. Si no me he visto bien, no amo. Pero no es solamente esa parte del amor. Está la conexión de que, wow, me llegó una compra, pero yo solamente pensé en las dos vecinas evangélicas. Pero y la vecina tuya que tiene 5 muchachos impíos, ¿cómo tú le muestras el amor de Cristo? ¿Sabe algo, pastora? Nosotros le hemos llevado compra a brujo. ¿A quién, pastor? A brujo. ¿Cómo así? Nosotros hemos conocido personas que son brujos y que por causa del poder de Dios, sus altares han quebrantado y han caído en crisis y han cerrado los altares. Y nosotros le hemos llevado compra porque vemos que ya no están yendo gente donde ellos. Y como no está yendo gente, sus hijos están pasando trabajo. Si me llevo de que, no, pero ella es bruja, él es brujo. No, el amor de Dios está por encima de lo que el ser humano ha hecho. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Entonces, los rangos terrenales nos han separado del amor. Y hay pastores que no se acuerdan la última vez que fueron a una cárcel. Hay evangelistas que tienen una agenda llena que no saben lo que es entrar por la puerta de un hospital a orar por un enfermo. Pero me gusta orar en una campaña que me graben y recibe sanidad. Y la bulla y mire, pastor, y la muestra de amor tiene que ver tanto, pastor, evangélicos antisociales, en cristianos que ya tienen un estirpe, y si tú no le das su cuarto, ellos no te van a predicar.
Y si la iglesia no tiene cerámica y es de piso, ellos no te van a ir. Entonces ellos presumen. Y usted sabe qué es lo que me está gustando, pastor. Que Dios está quitando mucha careta. Usted sabe que en esta vuelta Dios no anda en gente. Dios, todo el que atracó a Dios, Dios le dijo: me atracaste, ya tú no me vas a atracar más. Te voy a sacar los trapitos al sol. La gente que estaban haciendo show mediático para que el algoritmo le subiera, eso te funciona. Porque esa payasada te funciona, pero cuando ya tú rompes el nicho, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y cómo tú le vas a ver la cara a Dios? Porque como que yo agarre a Sammy y le dé una golpeada. Y cuando usted me salga al encuentro, ¿con qué calidad moral la pastora Kenia Fernández va a tener el valor de mirar al pastor Pimentel y decirle: pastor, yo le amo, tú me amas? Hoy tú no sabes que ese es sangre de mi sangre y tú me lo maltrataste. Tú no sabes que cuando tú hiciste eso, tú me lo humillaste. Entonces, Dios está indignado por estos evangélicos antisociales. ¿Por qué? Porque están blasfemando. Y no me puede hablar de que Jesús, porque Jesús le dio comida a toda esa gente. Amén. Eran 5,000 hombres, sin contar los niños. Pero es una generación de ahora, mírenlo. Lo que quieren, hermano, a mí me han llamado gente, hay pastora, tal pastor, tal evangelista insultó a una dama. Hermano, a mí me han hecho anécdotas, yo he visto pastores insultando a nuevas creyentes. Dice el Señor que cambia, antisociales. Y lo más delicado es que y gente, no, pero es que lo que tiene día. Lo más delicado es que estamos anunciando la venida de Cristo. Y decimos que Cristo viene a buscar una iglesia santa. Y hay un verso que se ha confundido a lo largo de la historia, y es que mucha gente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Al que se le enfrió el amor, se le murió Dios y pasaron los 9 días. Claro. Porque Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. O sea que usted me dice que de quién está hablando es de un descarriado que se fue a Egipto. Pero hermana, pero si Dios es amor y se me enfrió Dios. Y es que se ausentó Dios de mi vida. Entonces, el asunto no es la corbata cara que yo me pueda poner. El asunto no es la iglesia con aire acondicionado que yo pueda tener, que yo viaje a otras naciones, que yo tenga un centro de rehabilitación. El asunto no es que el Cookie se monte en una jipeta del año. El asunto es que yo tengo que permanecer en el amor. Porque el que persevere hasta el fin, pero que perseveremos ¿en qué? En lo que creemos o en lo que queremos, no, en la santidad y en el amor. Hay algo que me gusta mucho de Jesús, y es que Jesús, cuando se expresa, Jesús siempre expresa la voluntad del Padre que lo envió. El cordero era tremendo, porque tú ves a un cordero que perdona a una mujer adúltera. Amén. Pero la Biblia no dice que ella tuvo una actitud de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué si vamos a hacerle llamado a las almas y las almas no se convierten, los humillamos y los maldecimos? Hay amigos que no van, pastor, que cuando ven ciertas iglesias y ciertos pastores dicen: yo para ahí no voy. Homosexual del diablo, el diablo te va a llevar. Yo no beso un homosexual. Si tú eres evangélico y una lesbiana hembra te abraza a ti, porque son tan, mire, y me van a perdonar, lo voy a decir atento a mí y atento a Dios. Evangélica payasa, son una payasa. ¿Tú sabes lo que es una payasa? Payasa de circo. Yo soy la mujer de Dios. Y una lesbiana no me puede abrazar que me transmite. Tú tienes al diablo. Porque si tú siendo revestida de Dios, dije que a ti una lesbiana te abrazó y se te metió el espíritu del lesbianismo, tú tenías una brecha abierta. Ven, lesbiana, abrázame. Ven para que la sangre de mi padre te consuma y te reprende esos diablos. Ven, mamá, abrázame. El Señor te cubra y te bendiga. Porque antes de ser evangélico, ¿qué éramos? Tú no eras una mala impía y una impiaza y un impiazo antes de Cristo cosa. ¿Qué decía la maestra Ondina, la hermana de la presbítera? Nadie nace evangélico, nadie nace en el evangelio. Usted nace en un hogar cristiano y a usted se le fundamenta, porque si tú naces en el evangelio, ¿por qué se te manifiesta la mueca de fornicación y adulterio? Porque se supone que tú naciste evangélica. Amén. ¿Y por qué tú tienes no, usted nació
bajo fundamentos bíblicos, bajo una iglesia temerosa, pero tú peleas con la misma carencia y la misma naturaleza caída del que no pelea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ven a abrazarte. Ven, amén. Dios te bendiga, Señor, cúbrela. Y mientras tú la abrazas dentro de tu corazón, Señor, cualquier cosa no permita ninguna transferencia, pero no lo hable con la boca. Oye, eso, hermano. Yo dije que evangélicos diciendo que detestan. Hermano, yo detesto los brujos. No, yo no detesto los brujos. El Dios de Abraham, el Dios Yahweh, bendiga a todos los brujos, los idólatras y los hechiceros. Mira, hechicero, idólatra, que la benevolencia de mi Padre te alcance. Amén. Que la misericordia del que me sacó del diablo de la idolatría te alcance, y que tú conozcas el amor, que mi Cristo, el diablo te dice caballo y mi Padre te dice hijo. ¿Qué es un caballo? Animal, le dice el diablo, pero mi papá te dice mi siervo, mi hija, mi princesa, mi amada. Cambia el diablo por Cristo. Amén. Mire, termine, pastor, ya. ¿Cuántos van, Wanderley? Oh, Dios mío, vamos a cerrar ahí. Pastor, acabe ahí. Y déjeme decirlo yo para que no lo diga él. Yo entendí, hermano, que el pastor Pimentel llenaba estos requisitos. El pastor Pimentel tiene ¿cuántos años, pastor, en el ministerio carcelero? Ya salí, tengo 16 años. 16 años, hermano, mes por mes. Un mes se va a la cárcel y un mes se va a un bateo, a un pueblo de necesidad. Este ministerio ha caminado todas las cárceles del país. El pastor, hermano, a veces los hermanos no tienen los cuartos, tiene que pagar la guagua. A veces, hermano, me deja la pobre pastora, mi amiga, hermano, Amariola, se lleva el aceite de la casa, las 10 fundas de arroz se la lleva para llevárselo a los presos y lo deja así. No es que estamos bien porque él tiene que trabajar eso, pero lo que le quiero decir es para que usted vea el grado, hermano. Lo que él está hablando, a veces Samuelito le dice, pero tú hiedes a loco. ¿Y por qué pastor Samuel le dice así? Porque cuando estamos trabajando con los indigentes, los locos que me ven en la calle me abrazan como con ese, y yo lo abrazo y lo aprieto fuerte. Y ellos como que se sienten como apapachaditos, así como si fuera su padre. Y me sueltan ese y me agarro otra loca. Y mi papá, ¿y cómo te está? No trajo cena. Como con ese amor se identifican conmigo. Y eso a mí me llena de gozo. Porque cuando yo estaba en la calle, anhelé. Tenía a alguien quien abrazar. Y no lo encontré. Mientras andaba en la calle en vicio, vuelto una basura, anhelaba tener a alguien a mi lado a quien poder abrazar. Pero usted sabe, pastor, que usted ha dado de gracia lo que de gracia ha recibido, pero hay evangélicos libertados que se olvidan de donde Dios le libertó. Por eso yo nunca voy a maldecir a un brujo. Por eso el Espíritu Santo a mí una vez me dijo, mira, tú sabes lo que es estar atado por demonio de ocultismo. Me dijo, no me use lo que el otro dice, no maldiga a los brujos. Amén. Dile que yo los amo y que ellos tienen un alma preciosa que salvar. El idólatra es igual que el tecato, que la homosexual es una atadura. Amén. Y son entidades demoníacas. Pero mire este misterio, pastora, que en esa condición yo anhelaba encontrar a alguien a quien abrazar. Pero encontré a alguien que lo abrazó a usted. Quien me abrazó a mí, se llama Jesús. Amén. Y me dio de su amor, de su misericordia. Y por más alto que Dios me pueda llevar, nunca me voy a olvidar de dar por gracia lo que recibí por gracia. Entonces, amados, no vamos a ser evangélicos antisociales. Amén. Ni con la comunidad, los predicadores, manejen. Si usted invitó a los amigos, no lo insulte. Háblele la palabra con autoridad, pero cuando lo haga el llamado, que usted le diga, venga, vamos a orar. No, si tú no ven, aunque tú no quieres a Cristo, no ven, mi amor, vamos a orar. Usted sal y proclame palabra de restauración. Amén. Dígale que la misericordia de Dios te alcance, bendígalo. Usted no tiene que ver si usted lo que esté pidiendo, una bendición, que el cielo lo apruebe. Nosotros estamos para bendecir. Vamos a dejar de ser antisociales. Los Amén. Pastores en la comunidad vamos a ayudar. Que los vecinos tengan la confianza de llamarte en la madrugada para tú ir a llevar al vecino. Amén. Que te llegó la compra, tú tienes la inconversa. Nada más no pienses, sí, la Biblia te dice de los hermanos de la fe. Pero Cristo le dio comida a gente que no le seguían. Amén. Que lo seguían era por lo cual el Señor le perdonó la vida a la mujer adúltera, y la Biblia no dice ni que danzaba, ni hablaba lengua, ni era evangélica, ni protestante, ni pentecostal. Y no le dijo sígueme, le dijo vete y no peques más.
No, y hay una historia en la Biblia que hay una mujer que va a los pies de Jesús y empieza a llorar. Y en este tiempo hay personas que están a un nivel de gloria tan alto que yo creo que si alguna mujer le llora en los pies, la echaría a un lado, porque ellos se sienten demasiado altos. Y es necesario que entendamos que Jesús estaba mucho más alto y se humanó y se hizo hombre y vino a la tierra. Y dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo, pero siempre de él emanaba amor. Amén, sí. Y vemos que él tenía compasión. Amén. Porque es que tenemos que imitar. Señores, Cristo es el centro. Amén. Cristo no sanó a 10 leprosos y la Biblia nos dice que lo siguieron. Y de los 10 hubo uno, un samaritano fue que se devolvió a dar la gracia. Jesús empezó a decir, hijo del diablo, el Lucifer desciende, lo lámbelo. La Biblia habla que pasó a alguien y yo no me acuerdo. No, yo no me acuerdo, hermano. Usted me conoce a mí que se me está yendo, es la vejez que la tengo. Y dos de los, Señor, tú quieres que mandamos fuego para que lo consuma. Le dijo, pero ustedes no saben de dónde es mi reino. ¿Y qué le pasa a ustedes? Ya no estamos en esos tiempos. ¿Quiénes fue en pastor? Jacobo y Juan, ¿cuándo qué, Aldri? ¿Cuándo qué? Para que descienda fuego del cielo. Y Cristo le preguntó, ¿de qué espíritu sois vosotros? Y miren, mi hermano, ahí está orgánico. Todavía el cordero, cuando lo van a buscar, que Pedro saca la espada, ¿qué hizo Jesús? Le dijo, no, no es así. ¿Y por qué tú quieres darle una pelelengua a lo inconverso? Cuando te piden una oración, tú eres Dios, tú sanas a nadie. Tú tienes código, tú profetizas, usted no es nadie. El inconverso que le pide oración, ore 50,000 veces. Amén. Una vez yo dije, me tienen harta de tanta oración que me pide. Usted no tiene que ver, me dijo el Señor. Vaya y ore, que sean inconversos. Usted no convierte a nadie, cállese la boca. Vamos a arrepentirnos. Amén. Pastor, dé su nombre de las redes y el programa de allá de los indigentes, por favor, pastor. Y el programa de la cárcel y el hospital. Y por si usted quiere dejarse tocar. Aquí nadie le está pidiendo, pero que usted quiere, no es con saliva. Y no somos ricos ni pastoreamos iglesia de 50,000 gente. Amén. Hable para ahí, pastor. Yo tengo un hermano en Higüey, Pastor Morillo, que él dice, el reino de los cielos camina con Espíritu Santo y dinero. Estamos al frente de la iglesia rescatando almas para Cristo. Es una iglesia misionera. Trabajamos con el 30 de este mes, vamos para la 42. El 28 vamos para un batey que se llama El Bronce, camino a San Pedro. Hacer la obra misionera. Llevamos ropa, llevamos comida cruda, comida cocinada. Llevamos barbero para recortar de gratis a todo el que se quiera recortar. Ropa de niños interiores, zapatillitas y esas cosas. Y el 30 estaremos en la 42 llevando una cena a los indigentes, la cual hemos denominado como una cena con Jesús. Entonces dígame algo, ¿cuáles son sus números de comunicación? 809. Nada más no es para eso, para oración. 809-862-9057. Allá en el centro de rehabilitación está al frente el hermano pastor Don Garibaldi Vázquez. Vuelva a repetir el número, pastor. 809-862-9057. Despídase, pastor, este programa es suyo. Para mí ha sido más que un placer estar aquí en este día, hablando de lo que entiendo que debe de ser el amor de Dios. Él es el ejemplo a seguir. Espero que esta no sea la última vez. Bendigo a cada persona que está a la distancia, a cada persona que es seguidor de este canal de mi hermana Kenia. La paz del Eterno abunde cada día más en sus corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Sin más, se despide de ustedes, su hermano Félix Mateo Pimentel. Shalom, Obrajo, un beso a la distancia.